Bueno, continuamos con el video. Por ahí no supe qué sucedió, no debió de haber pasado, se cortó el video, pero bueno, simplemente continuamos. Estábamos viendo LinkedIn, una red específicamente para los aspectos laborales, donde puedes subir tu currículum, puedes buscar trabajo, puedes fomentar tu empresa, ¿sí? Y estábamos viendo lo que era la networking, que es una estrategia para obtener una cartera de profesionistas, o sea, tener más contactos sobre los aspectos laborales que tú necesitas, ¿ok? Entonces, bueno, pues es una red muy grande. Yo sinceramente conozco muy pocas personas que la usan. Esto es utilizado muchísimo en Estados Unidos para lo que son los trabajos, las profesiones. Aquí todavía no es muy fuerte, pero chequenla algún día, por favor. Ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Querétaro o la Ciudad de México pueden tener bastante de este tipo de red, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las más populares en Latinoamérica? Bueno, pues obviamente que seguimos las mismas tendencias, ¿sí? Aquí hablan, por ejemplo, de que somos 20 países y somos 600 millones de habitantes, ¿sí? Para los hablantes en español. Y de acuerdo a estas empresas que son estadísticas, HotSuite y We Are Social, en el año pasado, bueno, vieron que, por ejemplo, en Sudamérica tenemos un 83% de penetración de redes sociales, en Centroamérica un 81% y 59% en las islas del Caribe. Entonces, obviamente que seguimos en aumento. Para determinar cuáles son las redes sociales más usadas en Latinoamérica, la firma HubSpot hizo un estudio con profesionales de marketing, el cual reveló que el 96% de los usuarios en la región usan Facebook, después YouTube y después Twitter en tercer lugar, ¿ok? Aunque obviamente por ahí no se menciona el top 10, pero WhatsApp también es parte de. Pero vean, seguimos con la misma tendencia donde Facebook es el número 1, ¿ok? Bueno, continuamos. Cambiamos de tema y vamos a lo que son las comunidades virtuales. ¿Qué es una comunidad virtual? Pues es un grupo de personas que concentran sus esfuerzos en el ordenamiento de datos a partir de servicios en línea, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos una microcomunidad virtual en la escuela, ¿sí? Donde mediante la plataforma, por ejemplo, mediante su profesor, que soy yo, entonces generamos entonces una red social en donde obviamente está enfocada enteramente a la educación, ¿sí? Entonces, esa es una comunidad virtual, es un grupo de personas con intereses específicos utilizando cierta plataforma o red social, ¿ok? En otras palabras, dice, son grupos de individuos e instituciones organizados cibernéticamente, o sea, en línea, en torno a un margen de intereses específicos, cuyas interacciones, vínculos, relaciones y comunicaciones son solamente a través de la red, ¿ok? Bueno, estas comunidades pueden ser muy diversas y específicas, involucrando personas de procedencias alejadas geográficamente y culturalmente, ordenadas en torno a un tema común, que puede ser una pasión, un interés, un espacio virtual, en donde se da determinado por una página o un servicio online. Bueno, actualmente estas comunidades son un fenómeno masivo en línea y muy vinculado a la explosión de las redes sociales, capaces de interconectar ese tipo de organizaciones virtuales o de crear otras propias en torno a ejes comunicativos masivos y distintos tiempos y modos de interacción. Bueno, pues ahorita con la pandemia, pues obviamente que se incrementó muchísimo este aspecto, que de por sí ya llevaba pues años de crecimiento. Entonces ahora pues se dieron las formas necesarias para poder entonces establecer este tipo de comunidades. Bueno, ¿para qué sirven y cuáles son sus funciones? Pues obviamente el intercambio de información especializada es uno de sus focos, desde ciencia, tecnología, creación literaria, fanatismo deportivo, cinematográfico, etc. Quienes colaboran en ella son a la vez consumidores y productores y o replicadores de la información disponible, ¿sí? Bueno, dice, por otro lado, son una herramienta útil para los ámbitos corporativos, permitiendo una organización interna de las comunicaciones, tanto como un contacto más estrecho y directo con los consumidores, organizando una comunidad en torno al producto o a la marca. La marca es el branding, ¿sí? O la fidelización.
Actualmente opera como un espacio de socialización e intercambio de diversa naturaleza entre personas de todo tipo, en el marco de las redes sociales y la cultura que denominan como la 2.0, aquella que ha evolucionado al aspecto en línea. Muy bien. ¿Cuáles son las características de estas comunidades? Bueno, número 1, involucrar individuos de distinta procedencia, de distinta cultura o grupos sociales. Número 2, organizar a sus miembros en torno a un tema específico, ¿sí? Y número 3, dice por aquí, no posee un anclaje físico, es todo virtual, obviamente, ¿sí? Mediante una red, mediante una comunidad. Y por último dice, imprime en un sentido de pertenencia a sus miembros, aunque esta característica, bueno, pues ya es como natural, ¿no? Obviamente soy parte como de un equipo de fútbol, ¿sí? Bueno, aquí de una comunidad virtual. Aquí tenemos algunos ejemplos. Twitter, por ejemplo, es una red social, pero que es un estilo de comunidad virtual. Tenemos también Microsoft Community, que es un foro virtual que agrupa a los usuarios de productos de Microsoft y les permite interactuar con la empresa para obtener soluciones a problemas técnicos, recomendaciones o expresar su opinión. No sé si les ha pasado, por ejemplo, buscar algunas cuestiones, ya sea para Word, para Excel o para PowerPoint, y los manda a un foro que es exclusivamente de Microsoft. Bueno, pues esa es el Microsoft Community. Tenemos Wikipedia, todos lo conocemos, es una enciclopedia virtual, entonces obviamente que es una comunidad virtual, además porque permite poder ingresar información o modificar, ¿sí? Es una biblioteca abierta a todos. Tenemos Tinder, por ejemplo, que es una red social con intereses románticos, permitiendo a sus usuarios conocer gente nueva y ponerse en contacto con ella. Hay más de ese tipo, ¿sí? Tenemos Emule, que es un software de conexión que es par-to-par, así es como se traduce el peer-to-peer o P2P, que le permite a sus usuarios entablar intercambios de datos de información virtual desde sus propios computadores. Sí, es otra forma de enlazarse simplemente. Yo recuerdo cuando inicié todo esto, por ejemplo, las salas de chat eran muy famosas y había un programa llamado Mirk que era de par to par o par a par. Entonces, enlazaba a dos personas directas. Tenemos Letralia, dicen, es un sistema de correo masivo. Actualmente es una importante comunidad de información sobre asuntos literarios, ¿ok? Entonces son temas específicos en donde se agrupa la gente y eso genera una comunidad virtual, ¿ok? Pasamos a lo que es un blog, que ya estuvimos haciendo por ahí en las tareas. Dice, un blog es un sitio web en el que se va publicando contenido cada cierto tiempo en forma de artículos, a los cuales se les llama post porque el verbo post es publicar. Ordenados por fecha de publicación, ¿sí? Así el artículo más reciente aparecerá primero. Es decir, que la palabra blog viene de la abreviación de weblog, lo que en español se traduce como registro web o también pues como publicamos en plural. Por eso el sentido básico del blog es el de una bitácora o diario digital donde se va registrando el contenido de forma cronológica. ¿Qué es un blogger? Pues es una persona dedicada exactamente a las publicaciones, ¿sí? A crear blogs. Aquí tenemos, por ejemplo, la plataforma de blogger.com, ¿sí? Donde en ella pues nos van a dar todos los tips para poder generar esto. ¿Qué partes tiene un blog? Vamos a verlas. Es muy sencillo. Acá tenemos sus partes, una cabecera que se le llama header. Esta parte suele estar arriba del todo y es donde se suele poner el logotipo, el título, el menú principal, ¿sí? O sea, la parte básica que debe de tener toda página de un bloguero. La columna principal suele estar en la parte izquierda o ocupando todo el ancho. Aquí es donde va el contenido de los artículos, ¿sí? O los posts, con el título, con alguna imagen destacada que puede conseguir bancos de imágenes. La fecha, el autor, pueden venir varias cuestiones, pero es realmente la publicación. La barra lateral o el sidebar, esta es una columna más estrecha que la columna principal y suele estar en la parte derecha, aunque algunos blogs también la pueden manejar en la parte izquierda. Es la barra lateral donde se colocan los widgets o cajas que tienen distintas funcionalidades como enlaces a otras redes sociales, formularios de suscripción, una caja de búsqueda, etcétera. Sí, en Facebook, por ejemplo, pues tenemos por ahí los grupos, por decir, la zona de juegos, la configuración, etcétera. Esos son los widgets, ¿ok?
Y el pie de página o footer, esta parte se coloca abajo del todo y suele ocupar todo el ancho del blog o el mismo ancho de la columna principal. Vamos a ver esta imagen donde aquí nos van a mostrar, bueno, el background es el fondo, simplemente es una imagen, aquí tenemos una, vean cómo está la parte de la cabecera, aquí está el logotipo, aquí está para irte a tu inicio, por ejemplo, el contacto, ¿sí? Las partes más básicas a veces se colocan abajo, ¿sí? Acá tenemos la columna, aquí está nuestra publicación, puede ir un título, una imagen y nuestra explicación. Acá tenemos la barra lateral, donde bueno, tenemos enlaces hacia otros lados, buscadores, ¿sí? Puede estar por ahí, por ejemplo, el perfil de la persona, del bloguero, ¿sí? Por acá tenemos el fondo y el pie de página, donde muchas veces el pie de página pues trae por ahí también algunos enlaces o algunas características propias de la red o de la plataforma o del bloguero también, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de cómo se hace pues un blog, ¿sí? En general, aunque obviamente dependen también de la red social si les permite generar todo este tipo de cuestiones. Bueno, tipos de blog, hay varios, aquí tenemos 4. El blog personal, el profesional, el corporativo y el que es temático o de nicho. Vamos a explicarlo rápidamente. El blog personal, pues obviamente es de una persona en donde pues, es una bitácora personal. Ahí puede expresar sus ideas, sus experiencias, etcétera. Sí, absolutamente todo lo que él quiera. Obviamente al ser personal, pues es más enfocado hacia hablar de uno mismo, ¿sí? El blog profesional, su nombre lo dice todo, entonces va enfocado al sector laboral. Tiene muchas ventajas porque obviamente pues puedes conseguir trabajo, ¿sí? Puedes promocionar alguna marca, algún producto que tú tengas, ¿sí? Entonces esto es del sector laboral, pero de forma individual. El blog corporativo es para empresas, aquí dice orientado a empresas. Dice aquí también se intenta aprovechar las ventajas del blog y en muchos casos de humanizar la imagen de estas empresas. Entonces ya una empresa ya no es alguien, una sola persona o individual. Entonces ya aquí empleas entonces pues ya un grupo de personas, por así decirlo, donde dentro de un blog corporativo puedes tener pues secciones y cada sección ahora sí ya pueden ser establecida por diferentes personas, ¿ok? Entonces es un conjunto enfocado a las empresas. Bueno, el blog temático de nicho pues es aquel el que va a tratar como una comunidad virtual sobre un tema específico. Aquí hablan cine, música, deporte, etcétera. Entonces puede hacerlo una persona, pero por ejemplo puede abrirle la administración a más personas. Entonces aquí no es personal, sino que tiene interacción con más. Entonces eso es lo que genera que sea un blog temático. Las demás personas también pueden postear o publicar dentro de este blog, ¿ok? Bueno, inicio para la creación de un blog, tienes que definir qué tipo vas a generar, cuál de estos 4 anteriores, personal, profesional, corporativo o temático. 2, definir el tipo de información de tu blog, especialmente si es de tipo personal o temático, es donde más variedad hay. Y número 3, tenemos que escoger la red social más adecuada, que se adapte a nuestro giro, ¿ok? Si por ejemplo nosotros pensamos en YouTube, entonces tenemos que pensar en que vamos a producir videos para publicar, no hay más aquí. Si pensamos por ejemplo en Twitter, entonces pensamos en blogs pequeños. Ahí ya no puedo hacer una publicación grande, ¿sí? Sino que tengo que concentrarme a ser muy nítido en la información, ¿sí? Entonces son ejemplos simplemente. Entonces son las características que tú tienes que evaluar para poder escoger la red correspondiente a tu temática. Productos de un blog, ¿qué podemos hacer para publicar? Podemos redactar artículos que serían solamente texto. Podemos hacer anuncios gráficos a base de imágenes, podemos poner videos y podemos manejar audios. También tenemos eso que es el podcast. Son los 4 tipos de productos. Obviamente hay alternativas mayores como las encuestas, por ejemplo. Pero bueno, eso va a ir saliendo poco a poquito. Estos son los aspectos básicos. Bueno, redacción de artículos. Hoy existen blogueros que emiten desde su más humilde opinión hasta la revisión profesional de algún tema en específico. Si esperas convertirte en una voz de autoridad, pues debes de tener entonces cierto conocimiento, ¿ok? Aquí habla de tener un modo experto. No es fácil hablar sobre un tema, no va a ser fácil y menos en este aspecto porque vas a estar abierto a que cualquier persona te pueda ya sea corroborar o al contrario te pueda argumentar hacia lo que es algún error tuyo, ¿sí? Entonces ojo con esto.
Edición de gráficos. Hay un sinfín de programas para poder manejar la edición de gráficos. Hoy en día somos muy visuales, entonces obviamente que si tú te dedicas a publicar y solamente lo haces por texto, pues probablemente va a carecer de llamar la atención hoy en día. Entonces es necesario que hagamos, por ejemplo, simplemente títulos, si es que tú te quieres dedicar a la escritura, entonces tienes de todos modos que utilizar este aspecto. La edición de video también es otra parte. Por ahí, como les decía, al ser cada vez más visuales, pues obviamente que ganan más terreno. Entonces, hoy en día se basa mucho en la practicidad. Ustedes lo pueden ver, si se ven un video que tenga varios minutos, no lo ven. Entonces, depende del tema, depende de la intención y hay que ser muy prácticos y muy escuetos. Por último, la producción de audios o podcast. Son audios simplemente que se pueden subir, ya sea de forma individual o que se pueden generar, si los vas a publicar continuamente, generando un podcast que es como un radio en línea, ¿sí? Obviamente con una publicación en horarios específicos, etcétera, pero son simplemente audios. Bueno, ¿cuáles son las herramientas para producir entonces todo este tipo de bienes de un blog? Bueno, tienes que tener un almacenamiento en nube. Por ahí ya hicieron una tarea, ya tienen por ahí cierto conocimiento, entonces todo lo que ustedes generen tiene que estar almacenado en una nube digital. ¿Por qué? Porque el día de mañana lo puedes reutilizar. Si tú lo borras, te toca volver a hacer, ¿sí? Entonces todo lo tienes que almacenar. Y no nada más basarte a que tu red social lo va a almacenar y tienes que andar buscando y buscando y buscando a ver dónde se encuentra. Entonces tienes que manejar organización dentro de una nube para todos tus productos, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos que ustedes ya conocerán. Apps de edición y corrección de textos. Esto es muy importante porque publicar algo con faltas de ortografía es garrafal, ¿ok? Entonces tienes que apoyarte con estos aspectos. Poco a poquito irás tomando cada vez mayor ¿cómo se dice? Beneficio de este aspecto para que tú mismo tengas cada vez una mejor ortografía, ¿ok? Creación y edición de imágenes número 3, lo acabamos de mencionar. Por aquí tenemos algunos ejemplos como Canva. Hay muchas y cada vez se utiliza más en dispositivos como lo que es el celular o una tablet. Entonces, bueno, pues ya ustedes tienen conocimiento con sus tareas. Necesitamos ser visuales, necesitamos producir este tipo de herramientas. Lo mismo pasa con el video. Ya hicieron por ahí también cierta tarea, ya se dieron cuenta. Obviamente es más complejo generar videos, ¿sí? Es un poco más difícil. ¿Por qué? Pues porque una imagen es estática, aunque sea un GIF, pero un video entonces depende de muchas cosas para poder tener auge con lo que es pues el ciberpúblico, por así decirlo. Bueno, algo totalmente nuevo, administración de redes sociales. Dice, aunque tengas una sola red, la programación de tus publicaciones es muy importante y no se diga si manejas distintas redes. Para esto existen aplicaciones para gestionar todo tu material y administrar tus perfiles en cuestiones de programación de tiempos y de diversas redes. Ojo con eso, porque no vas a estar publicando cada vez que te metas al Face, a YouTube, etcétera, veas algo bueno y lo publicas. No, estas personas que se dedican a todos estos aspectos van encontrando cada vez más material y es un trabajo realmente. Entonces ellos, obviamente que cuando le dedican este tiempo, entonces van a tratar de producir lo más que se pueda y no todo se va a publicar en el mismo instante, ¿ok? Entonces para eso sirven estas aplicaciones, para poder programar. ¿Qué tal si yo veo, por ejemplo, 3 cosas que yo quisiera publicar? No es bueno publicarlas al mismo tiempo las 3. Probablemente pasen desapercibidas y no tengan el auge correspondiente. Entonces publico una hoy, publico una mañana, publico una pasado mañana, probablemente. Entonces eso me genera entonces ese espaciado que necesita un bloguero. Bueno, de la misma manera existe gran variedad de aplicaciones, tanto gratuitas como de paga, para llevar a cabo el control de tus blogs. Como por ejemplo está Hootsuite, Buffer y Edgar, por solo indicar algunas, ¿ok? También existen aplicaciones en cada red social especializadas a la administración de dicha red, como por ejemplo están las aplicaciones para ser administrador tanto de Facebook como del canal de YouTube, ¿ok? Bueno, otro aspecto muy importante, la investigación de mercado. No nomás es publicar lo que yo me encuentro en la red. Me suscribí, por ejemplo, a varios sitios, encontré por ahí algo bueno, hoy lo publico y ya con eso yo me estoy lavando las manos porque estoy produciendo. No, tenemos que estar al día.
Para eso entonces necesitamos hacer una investigación de mercado. Entonces hay que recolectar información de acuerdo al tema que quieres transmitir en tu blog. Y qué mejor que sea un trending topic, o sea, un tema de moda. Para eso existen páginas y apps especializadas en la búsqueda de este tipo de temas que están a la vanguardia mundial. Y esto ayudará a que tú estés muy actualizado en ese aspecto. Existen varios sitios o aplicaciones gratuitas y de paga, donde obviamente el aspecto gratuito siempre va a ser limitado, pero que te